Levanta tu Biblia y vamos a decir con convicción y con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Yo también declaro que jamás serás el mismo a partir de hoy. Pues en esta tarde vamos a ver trayendo el cielo a la tierra. Trayendo el cielo a la tierra, y lo vamos a basar en el pasaje que está en Lucas capítulo 11, verso 2 de la versión Reina Valera 60. Fíjate bien lo que dice. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Dios quiere hacer su voluntad exactamente de la misma manera que se hace en el cielo, que se haga en tu vida. Amén. Así como en el cielo, en este instante, ¿cuántos enfermos crees que tengan allá en el cielo? ¿Cuántos hospitales crees que tengan? ¿Crees que tienen su semana nacional de vacunación? ¿Verdad que no? ¿Crees tú que tienen su programa de, ¿cómo se llama este programa para personas de escasos recursos? ¿Oportunidades? Dios tiene también ahí su programa de oportunidades para la gente que está ahí. ¿Verdad que no? Dios quiere, ¿y por qué no antes de continuar? Porque no es necesario, ahí hay salud completa, ahí hay provisión total, no es necesario nada de eso, y Él quiere que como se hacen las cosas allá, se hagan aquí en tu vida. ¿Cuántos dicen, yo también quiero? Amén. Amén. Entonces Dios quiere que como funciona el cielo, funcione su iglesia. Allá no hace falta ver el dinero en efectivo. Solamente basta saber que Dios quiere hacer algo para saber que se va a hacer. Y Él quiere que su voluntad sea hecha aquí y en tu vida, en tu familia, como se hace allá con Él. ¿Y cuántos dicen, yo también quiero? Amén. Así que la voluntad del reino también se puede establecer en la tierra cuando tú haces lo necesario para traer el cielo a tu vida. Si Dios no quisiera traer la forma como se hacen las cosas en el cielo a tu vida, el Padre Nuestro entonces sería una oración falsa. Él nunca hubiera dicho: pidan que mi voluntad se haga no solamente acá en el cielo, sino también ahí donde ustedes están. Pero si Él te dice que ores pidiendo eso, es porque es posible. En el cielo ni siquiera tiene que haber sanidad. Siempre les he dicho, Dios no sana desde el cielo, porque allá no hay sanidad. ¿Y por qué no hay sanidad? Bueno, porque allá no hay enfermos. El poder para sanar está ¿en dónde? En la tierra. ¿A través de quién? A través de la iglesia. Dios hace lo que es su voluntad en el cielo, en la tierra, a través de la iglesia, a través de ti y de mí. ¿Estás de acuerdo? Así que Él desea hacer su voluntad en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia y en tu ciudad, de la misma manera como se hace en el cielo. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Muchas veces, yo platicaba en la mañana, nosotros crecimos en una iglesia, excelente iglesia, nos encantaba estar ahí, no nos sacaban de ahí, no nos podían, de verdad, tenían que echarnos para poder cerrar el templo, había un guardatemplos. Y el hermano de verdad literalmente nos echaba a la calle, decía, óiganme ya, yo ya me tengo que dormir y no puedo dejar abierto. Y nos echaba a la calle a 11, 12 de la noche. Y al otro día a las 8 de la mañana ya había alguien ahí. Alguien de la iglesia. Nos encantaba estar ahí. Marquitos, te acuerdas muy bien también. Pero yo recuerdo esa etapa, hermano,
se nos enseñaba a orar de la siguiente manera. Vamos a orar por un enfermo y decían, bueno, vamos a orar por él. Si la voluntad de Dios es sanarlo, va a sanar. Y si la voluntad de Dios es no sanarlo, entonces no va a sanar. Entonces no sabíamos cómo orar, porque no podíamos decirle, Señor, declaro que él es sano, porque alguien te diría, ¿y cómo sabes que es la voluntad de él? Y una vez yo le pregunté a mi pastor, ¿cómo saber cuando un enfermo es la voluntad de Dios sanarlo y cuando no es la voluntad de Dios sanarlo? Y él me decía, bueno, si se muere es que no era la voluntad de Dios sanarlo. Y si sana, pues es que era la voluntad de Dios sanarlo. ¿Sí? Un excelente hombre de Dios, pero él nos enseñaba lo que a él le habían enseñado. Amén, así que ahí crecimos sin saber cuál era realmente la voluntad de Dios en cuanto a la salud de cada persona. Dios hace las cosas o quiere hacer las cosas en la iglesia como las hace en el cielo. ¿Sí? Así que de esa manera es como Él quería, pero no teníamos el conocimiento de su voluntad. Así que cuando no conoces la voluntad de Dios, no sabes cómo orar. Ahora bien, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero déjame decirte, ¿o qué significa hacer la voluntad de Dios? La palabra voluntad viene de una palabra griega que es telema. Telema quiere decir voluntad, pero también se traduce como lo que Dios quiere, o lo que Él quiere. Así que cuando hablamos de la voluntad del Padre, de lo que estamos hablando es de lo que Dios ¿qué? Quiere. Hablar de la voluntad de Dios es lo que Dios quiere, ¿sí? Y Él no quiere que seas enfermo. Él no quiere que vivas en escasez. No es su voluntad. Pero entonces, ¿por qué he estado viviendo así, pastor? Bueno, porque tú lo has permitido. Y te lo voy a demostrar hoy bíblicamente. Pero su voluntad es que vivas ahora como se vive en el cielo. Que desde ahora te vayas acostumbrando. Para que cuando llegues al cielo, entonces ya no te caiga de raro la manera de que se vive allá. Que vivas por fe aquí, porque cuando llegues allá, ¿a qué no sabes cómo se vive allá? Por fe. Amén. Así que es por eso, la vida eterna no comienza cuando te mueres. La vida eterna comienza cuando conoces al Padre a través de Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios omnipotente, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Así que si ya lo conoces, ahí empezó la vida eterna. La vida eterna comienza cuando lo dejaste entrar a tu corazón. A partir de ahí tienes vida eterna. ¿Quiere decir que no voy a morir físicamente en este mundo? No lo sé. Pero quiero decirte que no verás muerte. Pastor, no lo entiendo. Bueno, tu cuerpo tal vez se quede aquí. Te quitarás tu traje de carne y huesos y lo dejarás ahí, pero tú seguirás viviendo. El verdadero tú no es ese que vemos externamente, sino es el que vive adentro de ti, o adentro de ese cuerpo que aparentemente eres tú. Amén. Ese es realmente el verdadero tú. Así que un día te quitarás eso, pero no experimentarás muerte. Seguirás en vida, estarás en la presencia de Dios. Y, hermano, eso es lo que Dios nos ha regalado, la vida eterna, a tu verdadero tú. Tu cuerpo no es tu verdadero tú. ¿Estás de acuerdo? Ahora, Dios siempre quiere que sepamos, permanezcamos y anhelemos lo que Él quiere. Fíjate lo que dice Colosenses 4:12. Dice, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes. ¿Cómo Dios quiere que estés? Firme, perfecto y completo. ¿En qué? En todo lo que Dios quiere. Dios quiere que estés completo, que estés firme, que seas perfecto en todo lo que Él quiere. Eso es su voluntad. La voluntad de Dios es lo que Él quiere. ¿Estás de acuerdo? Y lo que Él quiere es que se hagan las cosas en la tierra como se hacen en el cielo. Eso es lo que Él quiere. ¿Sí? Por eso decimos, venga a tu reino. Nunca decimos, vayamos al reino. Decimos, Señor, que venga el reino, que se manifieste en mi vida. El reino de Dios, hermano, es la colonia del cielo. Siempre te lo he tratado de mostrar, y hasta donde yo entiendo, la mayoría lo ha comprendido. El reino de Dios no es el lugar donde pasarás eternamente
tiempo con Dios. El reino de Dios se ha acercado. Es una colonia. Es como la Nueva España cuando España nos conquistó. Las leyes que había en España eran las leyes que había en la Nueva España. Esta no era España. Pero todo lo que el rey ordenaba allá se tenía que cumplir también aquí. ¿Estás de acuerdo? A eso es a lo que el Señor se refiere. El reino está aquí. Y como funciona en el cielo las cosas, Dios quiere que funcionen en tu vida aquí. Por eso dijo, el reino de los cielos se ha acercado. No dijo, los voy a acercar a ustedes al reino. Sí, Él dijo, el reino se acercó. El reino está entre vosotros. De hecho, el reino está dentro de vosotros. Sí. Ahora, cuando Dios eligió a David para que reinara, lo eligió porque dijo lo siguiente, mira, Hechos 13, 22. Ahí lo tienes. Él dijo esto, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, ¿quién hará qué? Lo que yo quiero. ¿Qué hará David? Lo que yo quiero. Y he elegido a mi hijo fulano de tal porque él va a hacer ¿qué cosa? Lo que Dios quiere. Para que puedas traer el cielo a la tierra, ¿qué necesitas hacer? Lo que Dios quiere. Necesito hacer su voluntad. Si no, no voy a poder traer la voluntad de Él a la tierra. Lo que Él quiere para mi vida no lo puedo enganchar, no lo puedo agarrar mientras yo no esté haciendo lo que Él quiere. Por eso es que algunos de ustedes, a pesar de estar viviendo en enfermedad o en escasez, no han podido hacer que la voluntad de Dios se haga en su vida, en su familia, como se hace en el cielo, porque para eso necesitan también hacer lo que Dios quiere. ¿Cuántos dicen amén? Así que la palabra de Dios nos dice claramente lo que Él quiere. La Biblia nos dice claramente lo que Él quiere. ¿Sí? Por ejemplo, déjame decirte 3 cosas que Dios quiere. Segunda de Pedro 3:9 dice, Dios quiere que todos sean salvos. Fíjate bien, ahí lo tenemos. Segunda de Pedro 3:9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos quiere que se arrepientan? Todos. Esa es su voluntad, eso es lo que Él quiere. Él quiere que tu jefe se arrepienta, lo cual va a ser muy difícil si tú no le compartes de la palabra. ¿Cierto? Él quiere que tu vecino, ese vecino que nadie de la colonia aguanta, también se convierta, en lo cual no será si tú no le predicas el evangelio. Sí, ese vecino latoso que constantemente se queja de todo, del ruido, de que dejan un carro afuera, de que se queda una piedra, de todo se está reclamando. Y tú dices, de verdad que es insoportable. Bueno, a ese también Dios lo ama. Y también quiere que se arrepienta. ¿Cuántos le van a hablar? Amén. Ya sé que tienen vecinos latosos entonces. Sí. Así que también Dios quiere que todos sean, ¿qué? Sanos. ¿Cuántos, hermano? Todos. Y si Él quiere que yo esté sano, ¿por qué entonces me enfermo? Porque no crees. Él quiere que todos sean salvos, pero no todos se salvan. Y no se salvan porque no creen. ¿Estás de acuerdo? Pero su voluntad es que se salven. Él quiere que todos sus hijos sean sanos, pero no todos sanan porque no ¿qué? Porque no creen. No es que Dios no quiera hacerlo. Dios es su voluntad, pero algunos de ellos piensan que Dios les mandó esa enfermedad para enseñarles cosas mejores, para ser los mejores cristianos. Entonces, aunque la voluntad de Dios es que sean sanos, no lo serán porque no lo creen. Mira lo que dice tercera de Juan 2. Amado, y cuando hablamos del amado estamos hablando de ¿quién? De ti. Amén. Así que cuando pregunten, ¿quién es el amado? Di, soy yo. Yo deseo, ¿quién está hablando? Dios. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas, ¿qué? Salud. Dios desea que tú tengas salud. Ese es su deseo. Mas no dijo, y la impondré en tu vida, aún contra tu voluntad. No lo hace, no lo puede hacer de esta manera, porque requiere tu voluntad. Requiere que te alinees con lo que Él quiere. ¿Estás de acuerdo? Y no solo eso, Dios también quiere que todos sean prosperados. En ese mismo versículo, sí podemos cambiar a la siguiente, aunque el versículo va a permanecer. Yo deseo que tú seas prosperado. Dios no desea que vivas en escasez.
Dios no desea que te estés tronando los dedos. Ahora, eso no quiere decir que Dios te va a dar dinero siempre. Porque Dios no promete dar dinero, Dios promete suplir necesidades. ¿Estás de acuerdo? Eso es de lo que Dios se ha comprometido. Cuando nos hemos quedado sin sueldo por alguna razón, por pagar la renta o cosas por el estilo, no hemos tenido dinero, pero hemos tenido provisión. Así que de eso es de lo que se trata. No se trata de ver dinero, se trata de creer que a fin de cuentas tendrás tus 3 comidas, techo y vestido. No te preocupes por lo que has de comer ni lo que has de vestir. Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Así que Dios no prometió dinero, sino prometió suplir tus necesidades. Así que la voluntad de Dios es que seas salvo, que seas sano y que seas próspero. ¿Estás de acuerdo? Ahora, no puedo ser sano, ser salvo y ser próspero si no conozco su voluntad. El mundo no sabe que Jesús los quiere salvar. Es verdad, el mundo no lo sabe. Ellos piensan que cada día tienen que ir a hacer algo para ganarse el favor de Dios. Ellos creen que necesitan caminar grandes distancias para ver si así le logran agradar a Dios. Ellos creen que si pueden destrozarse las rodillas caminando por un lugar terrible, un piso terrible, Dios estará agradado con ellos. Ellos no saben que ya Jesús hizo todo lo necesario para que ellos pudieran obtener salvación. Así que por eso hacen otra cosa, porque no conocen su voluntad. Si conocieran su voluntad, dejarían de hacer lo que hacen. ¿Estás de acuerdo? Como tú y yo dejamos de hacer lo que hacíamos cuando supimos cuál era su voluntad. Solo teníamos que creer que Jesús había muerto en la cruz por nosotros, reconocerlo como Señor y obtendríamos la salvación. Lo creímos en nuestro corazón, lo confesamos con nuestra boca y entonces nos volvimos ¿qué? Salvos. Pero la sanidad es igual. El mismo sacrificio que llevó tus pecados es el mismo sacrificio que llevó tus enfermedades. Si Jesús no llevó tus enfermedades, entonces tampoco llevó tus pecados. Porque es el mismo sacrificio. No hizo un sacrificio para los pecados y otro para las enfermedades. Es el mismo. Así que si no crees uno, no puedes obtener el otro. ¿Sí? Así que necesitamos conocer la voluntad de Dios para que puedas traer la voluntad del cielo a tu vida. ¿Estás de acuerdo? Necesitas saber qué quiere Dios para ti. Fíjate lo que dice Romanos 12:2. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes. ¿Qué podrás saber? Lo que Dios quiere para ti, su voluntad. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Cuando vamos a comer en mi casa, que es tu casa, bueno, a mí me enseñaron que cuando me dijeran eso, la gente tendría que decir gracias. Ok. En mi casa, que es tu casa, ok. Hermano, no decimos, Señor, que aquí nunca falten. Porque Él prometió que ahí nunca van a faltar. Así que lo que decimos, Señor, gracias por tu fidelidad. Tu palabra se cumple cada día en esta casa. Esta mesa siempre tiene comida puesta y con mi esposa a cada rato. Dios no solamente nos das 3 comidas, nos das un montón. Bueno, yo sí nada más me como 3, las otras 20 no sé qué pasa en la casa, pero se acaban también. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tienes que cambiar tu manera de pensar, como si Dios por momentos dijera, ángeles, tenemos que hacer crecer a nuestro hijo, a mi hijo, perdón. Vamos a ponerle una prueba difícil. Lo vamos a enfermar. Le vamos a quitar su economía. Sí, lo tenemos que hacer crecer de alguna manera. Tienes que quitarte esa manera de pensar. Dios es bueno. Y todo lo bueno viene de Dios. Dios te quiere hacer bondad. Así que necesito saber que lo que Dios quiere hacer conmigo es bendecirme, ¿sí? Pero necesito cambiar mi manera de pensar del mundo. Antes yo creía que tenía que hacer 1000 cosas para agradarle. Ahora me entero que con haberle aceptado ya soy agradable para Él. Y no necesito hacer nada. Entonces, como quiero hacer algo, lo que hago es agradecer. Amén. Entonces, cuando cambié mi manera de pensar, empecé a saber lo que Dios quería para mí.
Y también empecé a saber lo que era bueno, perfecto y agradable para Él. Es decir, cuando cambio mi manera de pensar, me entero de lo que Dios quiere para mí, pero también me entero de lo que Él quiere para Él. Amén. Me entero de su voluntad para mí, pero también de su voluntad, de lo que Él quiere para Él. Amén. Así que conocer la voluntad de Dios es saber lo que Dios quiere en mi vida, pero también es saber lo que Dios quiere que yo haga para Él. Amén. ¿Cuántos creen que Dios quisiera que ustedes estuvieran sirviendo en algún ministerio en la iglesia? ¿Cuántos no sabían eso? Todos lo sabían. ¿Y entonces por qué no lo están haciendo? Porque si ya sabes lo que Dios quiere y no lo haces, ¿qué estás haciendo? Estás pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Te das cuenta? Ahí es a lo que quiero llegar. No solamente se trata de traer la voluntad de Dios. Cuando yo digo traer la voluntad de Dios a mi vida, es traerme la sanidad, la prosperidad, la paz, la alegría, la armonía en mi familia. Porque esto se va a perder si yo no estoy haciendo la voluntad de Dios para Él, para su reino. Por eso es que es tan inestable. Por eso es que las cosas parece que solamente un tiempo marchan bien y luego marchan mal, porque solamente estoy cumpliendo, o más bien solo estoy recibiendo la parte que Dios cumple, pero yo no le estoy cumpliendo a Él. Si te fijas, ahí dice, podrán saber lo que Dios quiere para ustedes, pero también lo que Dios quiere para Él. Lo que es perfecto, lo que es bueno y agradable para Él. Amén. Fíjense, eso no lo dijimos en la mañana. ¿Por qué será que Dios nada más se los quiere decir a los de la tarde? Algo ha de traer el Señor. Una vez que yo sé lo que Dios quiere, ¿qué tengo que hacer, hermano? Si yo ya sé lo que Dios quiere, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Es la obediencia la que me abre el cielo. Cuando yo digo que soy obediente, tengo que preguntarme, ¿hice lo que Dios quiere o hice lo que yo quise? Vamos a ver, así rápido. La Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Qué hiciste? ¿Su voluntad o tu voluntad? ¿Sí? A la Biblia dice que tienes que predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué hiciste? ¿Su voluntad o tu voluntad? Es que, no hombre, si yo le digo a mi jefe me corre. ¿Tu voluntad o la de Él? ¿Sí? Entonces, hermano, la voluntad de Dios es hacer lo que Él quiere, no lo que tú quieres. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Ahora bien, si yo te dijera que Jesús también fue tentado a hacer lo que Él quería y no lo que Dios quería, ¿me lo creerías? Él una vez quiso hacer lo que Él quería por encima de lo que Dios quería. Déjame mostrártelo. Lucas, por favor, capítulo 22, verso 40 al 42. Fíjate bien, quiero que leas todo el pasaje, más bien todos los 3 versículos. Como de costumbre, Jesús salió de la ciudad hacia el monte de los olivos, y sus seguidores fueron con Él. Les dijo, pidan a Dios, quiero que pongas atención en esta parte, pidan a Dios, lo estoy leyendo la palabra de Dios para todos, pidan a Dios que les dé fuerza para resistir la tentación. Pidan a Dios que les dé fuerzas para resistir la tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y ¿qué hizo? Oró. Y luego fíjate lo que oró. Dijo, líbrame de este trago amargo. Señor, yo la verdad no quiero ir a la cruz. Padre, no le temo a los clavos, no le temo a los azotes, no le temo a la corona de espinas. Señor, no le temo ni siquiera a la lanza en mi costado. Lo que le temo, Señor, es que me voy a separar de ti. No quiero separarme de ti. En ninguna época de la eternidad, el Padre y el Hijo habían estado separados. Hasta ese día, cuando Jesús preguntó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hasta ese día, ese era el temor más grande de Jesús. Y Él decía, Señor, no quiero. Pero fíjate bien, dice, líbrame de este trago amargo. Pero
pero yo sé que no es lo que yo quiero, sino que lo que tú quieras. Y cuando Jesús hizo lo que Dios quería, sufrió, padeció. Pero ¿cuál es el resultado hoy? Está sentado a la derecha del Padre. Amén. Todo por hacer lo que Dios quiere y no lo que Él quería. Le dijo a sus discípulos, pidan a Dios que les dé fuerzas para resistir la tentación. ¿Sí? Para que ustedes no hagan lo que ustedes quieren, sino lo que Él quiere. Hay una relación entre orar y hacer la voluntad de Dios. Lucas 11:2 decía, con esto iniciamos, cuando oréis decid, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿Cuándo qué? Cuando ores. Cuando ores, pídele que se haga su voluntad. Así que siempre, hermano, cuando estés orando por alguna situación, no por una enfermedad, no le puedes decir a Dios, Señor, sáname si es tu voluntad, porque ya vimos que sí es su voluntad. Es como si le dijéramos, Señor, sálvame si es tu voluntad, y ya vimos que sí es su voluntad. Entonces, ¿para cuándo debo de decir que se haga su voluntad en mi vida? Cuando yo estoy poniendo mi vida a disposición de Él. Ahí es una oración de consagración. Ahí es donde sí se vale la frase, si es tu voluntad. En otro tipo de oración no. Cuando yo voy a orar por ti, por sanidad, yo no le digo, Señor, sánalo si es tu voluntad, porque yo sé que sí es su voluntad. Cuando tú estás pasando por momentos de escasez, yo no le digo, Señor, provéele si tú quieres, si es tu voluntad, porque yo sé que la provisión es parte de su voluntad, es parte de su naturaleza. Él se llama Yahvé Jireh, el Señor proveedor. Amén. Así que ahí no oro si es tu voluntad, pero cuando me consagro, cuando le digo, Padre, yo no sé si es tu voluntad que yo vaya a predicar a las tribus del África. La verdad de las cosas es que si Dios me dijera, yo digo, Señor, yo no quiero. Y ahí es donde uno tiene que decir, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahí sí. Amén. No oras, Padre, el domingo en la mañana, muéstranos si es tu voluntad que vayamos hoy a la iglesia. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque sabes que es su voluntad. Amén. Y puedes decir, Señor, la verdad es que hoy no tengo ganas de ir. ¿A alguien le ha pasado alguna vez que no tiene ganas de venir? Al pastor le ha pasado. Así que pastor tenía, de verdad. Pero no se hace lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Amén. Así que no hay pecado en eso. El pecado es que obedezcas tu voluntad antes que la de Él. Ese sí es el pecado. ¿Ok? Ahora, en Lucas 22:42, Jesús le dice, no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Eso es lo que me afirma en la sanidad, en la prosperidad, en la paz, en la alegría. Cuando no solamente recibo lo que Él quiere para mí, sino también le doy lo que Él quiere para Él. Amén. Ahora, cuando Él dice, Señor, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo está diciendo para traer los cielos a la tierra. Así que cuando tú dices, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, ¿qué es lo que estás haciendo? Trayendo el cielo a la tierra, porque quieres que en tu vida se haga su voluntad, como se hace ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Imagínate que estemos allá en su presencia y Él te ordene algo y diga, no tengo ganas hoy, Señor. ¿Cuántos se atreverían? ¿Verdad que no? Y hoy, ¿cuál es la diferencia? Dicen que no se atreverían, pero aquí se atreven. Es lo mismo. Es lo mismo. Tengo que hacer la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios tengo que obedecer. Y para aprender a obedecer, ¿qué tengo que hacer? ¿Alguien sabe? Para aprender a obedecer, ¿qué tengo que hacer? Orar. Tengo que orar. Fíjate bien. La oración nos ayuda a ser obedientes, porque la oración es uno de los medios que nos sirve para rendir nuestra voluntad bajo la voluntad de Él.
Fíjate lo que Jesús le dice a los discípulos. Les dijo, pidan a Dios que les dé fuerzas para resistir la tentación. La palabra tentación viene de una palabra griega que se llama peirazo. La palabra peirazo tiene muchas traducciones. Es decir, significa varias cosas. Pero una de las cosas que significan es intentar. Eso es intentar. Así que le está diciendo, les dijo, pidan que Dios les dé fuerzas para resistir intentar. ¿Para resistir intentar qué? Para resistir intentar hacer algo diferente a lo que Él quiere. Te lo voy a demostrar con algunos versículos. ¿Sí? Por favor, Hechos 16, 7 al 9. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿A dónde intentaron? Esta palabra intentaron, que está subrayada, es la misma palabra donde Jesús les dijo, luchen para no entrar en tentación, o pídanle a Dios que les dé fuerzas para resistir la tentación. Esa palabra en griego y esta palabra intentaron es igualita, solo que allá se tradujo como tentación y aquí se tradujo como intentaron. Cuando llegaron a Misia, fueron tentados con ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Así que ellos intentaron, fueron tentados a hacer algo que Dios no quería que hicieran. Ellos querían entrar a Bitinia, pero Dios no quería que entraran a Bitinia. Dios quería que fueran a Troas. ¿Te das cuenta? Y así que oraron, Señor, vamos a entrar a Bitinia a predicar tu palabra, Señor. Porque sabemos que es tu voluntad que todas las personas se salven. Y Dios dijo, sí, pero no es el tiempo de Bitinia. Vayan a Troas. Entonces ellos fueron tentados, pero la oración los hizo retomar la voluntad de Dios. Así que hicieron lo que Dios les había pedido. Descendieron a Troas. Fíjate, tengo otro ejemplo. Sí, por favor. Ahí está, Hebreos 11:29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Ahí la palabra intentando también es peirazo. Y siendo tentados los egipcios a hacer lo mismo, fueron ahogados. Vieron que los otros entraron y salieron del otro lado y dijeron, pues también nosotros podemos. Así que fueron tentados a hacer algo que Dios no quería. ¿Tú crees que era la voluntad de Dios que los egipcios corretearan a los israelitas? No, pero hicieron lo que era su voluntad de ellos. Faraón quería hacer otra vez su voluntad. Y por querer hacer su voluntad, ¿qué les pasó a su ejército? Se ahogaron. La Biblia dice que cuando pases por el agua no te ahogarás, que cuando pases por el fuego no te quemarás, que las llamas no arderán en ti. Pero si estás haciendo tu voluntad, cuando pases por el agua, ¿qué? Sí te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, sí te quemarás y las llamas sí arderán en ti. Decíamos en la mañana, hermano, querer hacer nuestra voluntad siempre nos causa problemas. Para las personas que están a dieta, ¿cuál es su voluntad? Comer todo lo que les ofrezcan. Esa es su voluntad. Pero saben también cuál es lo mejor. Lo que ellos anhelan, lo que ellos esperan es estar delgados. Así que necesitan decirle no a su voluntad para hacer algo más importante que su propia voluntad. ¿Es correcto? Dios es más importante que eso todavía. ¿Sí? Ahora, los egipcios se ahogaron porque intentaron algo que no era la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le estaba diciendo Jesús a los discípulos entonces? Les estaba diciendo, oren para que no les den ganas de intentar otra cosa que no sea la voluntad de Dios. Si hubieran orado y no se hubieran quedado dormidos, Pedro no le corta la oreja a Malco, porque hubiera sabido cuál era la voluntad de Dios. No sé qué hubiera pasado. Jesús tenía que traer los cielos a la tierra y para eso tenía que hacer la voluntad del Padre. Así que, para hacer la voluntad del Padre, ¿qué tenía que hacer Jesús? Él ya sabía que que Dios le decía, tienes que ir a la cruz, Jesús. Y Jesús, para hacer la voluntad del Padre, tenía que ¿qué? Obedecer. Así que
como no era fácil obedecer lo que Dios le estaba diciendo, le estaban dando ganas de intentar otra cosa. Por eso él dijo, Señor, si hubiera otra manera de salvar a la humanidad, me encantaría, Señor, pero esa es mi voluntad. Y yo no quiero que se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Te das cuenta? Cuando la Biblia dice que debemos de ser partícipes de los padecimientos de Cristo, no se está refiriendo a que tú también tienes que ser crucificado literalmente. Se refiere a que también tienes que dejar de lado tu voluntad para hacer su voluntad. Fue difícil. Ese sufrimiento fue más grande que los golpes, que los clavos y que todo lo demás. La oración, hermano, es el lugar donde todas tus ideas, tus opiniones, tus puntos de vista son puestas bajo la voluntad de Dios. Para que la voluntad de Dios aplaste o extermine todo lo que no tiene que ver con su propósito divino, tienes que orar. Y luego levantarte para obedecer la voluntad de Dios. Amén. Y es esa obediencia la que trae los cielos a la tierra. Es la obediencia. ¿Cuántos creen que es la voluntad de Dios que tú tengas envidia? No, porque la envidia es carcoma de los huesos. Así que si tú no obedeces y si envidias, Dios no gana nada con que quiera que tú seas sano, que tengas salud, porque estás desobedeciendo y haciendo algo que Él te dice que no hagas. La envidia es carcoma de los huesos, dice Proverbios. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es que codicien? ¿Verdad que no? La Biblia dice también, Proverbios, la codicia es muerte de la carne. Así que ¿qué gana Dios con querer hacer tu voluntad de sanidad? Si desobedeces en otras áreas, la salud divina no puede llegar a ti. ¿Cuántos saben que problemas como cáncer, diabetes, son el resultado de resentimientos guardados? Son el resultado de la falta de perdón, de amargura en el corazón. Entonces, tú dices, gloria a Dios. Dios quiere que yo sea sano, próspero, feliz. Y te dice alguien, sí, pero tienes que perdonar al hermano. Y dices, no, eso no lo haré. Sí, la voluntad de Dios es que sea sano, pero mientras sigas desobedeciendo esa área, no puede traer su sanidad a tu vida. De hecho, cuando nos ha tocado orar por algún enfermo, lo primero que hacemos es, ¿tienes algo contra alguien? Porque lo vas a tener que perdonar para que Dios haga algo por ti. ¿Te fijas? Una cosa queda sin efecto, es decir, lo que Dios quiere para ti queda sin efecto si tú no haces lo que Dios quiere para Él. Las dos son la voluntad de Dios. Amén. Y a veces nada más vemos la parte de la voluntad de Dios para nosotros, pero no vemos la parte de la voluntad de Dios de nosotros para Él. Y los dos están relacionados. Sin uno, no hay lo otro. ¿Ok? Si no aceptas la sanidad, de todas maneras no estás obedeciendo algo. Si no aceptas la salvación en Jesús, estás desobedeciendo. ¿Sí? Habrá condenación porque conocieron la luz, pero decidieron vivir en tinieblas. Así que la voluntad de Dios no se hizo tampoco. Las dos tienen que ir de la mano, hermano. Porque hay algunos hermanos que se saben todos los versículos acerca de la voluntad de Dios para ellos. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Sí? Y ahí empieza a enumerar algunas. ¿Sí? Él es el que perdona tus pecados, el que sana ¿cuántas enfermedades? Todas. El que rescata del hoyo tu vida. Y se lo saben. Pero la parte que dice lo que les toca hacer, esa parte no se la saben muy bien. Porque implica dejar de hacer lo que ellos quieren por hacer lo que Dios quiere. Y al no hacer eso, aquella parte también va a quedar sin efecto. ¿Ok? ¿Cuántos estamos comprendiendo lo que Dios quiere? Ahora sí. Amén. Por eso Deuteronomio 28:1 y el verso 12 te dicen esto. Es necesario que obedezcas. Fíjate. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. De ahí nos brincamos al verso 12. Te abrirá Jehová su buen tesoro. ¿Qué cosa? ¿Cuál es su buen tesoro? El cielo.
¿Cuándo te abrirá su buen tesoro? Cuando obedezcas. ¿No que era por fe, pastor? Sí, la fe viene ¿por qué? Por oír y oír la palabra de Dios. Pero no por oírla, así como me estás escuchando a mí, sino por obedecerla. Es cuando tú le dices a tu hijo, le das una orden y él hace otra cosa y le dices, ¿qué no me oíste? Y él dice, sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no estás haciendo lo que yo te dije? Ah, bueno, tú me dijiste que te oyera nada más. Escúchame bien lo que te voy a decir. Quiero que hagas esto. Ok, ya te oí. Solo hice lo que tú me dijiste que te escuchara y te escuché. Y sí oí lo que me dijiste. Pero tú no te referías a que te escuchara nada más, te referías a que ¿qué? A que te obedeciera. Cuando la Biblia dice la fe viene por oír y oír, está diciendo que la fe viene por obedecer y obedecer. Porque si no obedeces quiere decir que no oíste. Dios dice, ¿qué acaso no me habrá oído mi hijo lo que dije? Porque está haciendo lo contrario. ¿Cierto? Y entonces, si tú obedeces, el verso 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir, ¿cuántas obras de tus manos? Todas. Y esa parte nos encanta, donde yo pongo mis manos, soy bendecido y soy prosperado. Gloria a Dios. Pero queda sin efecto cuando tú no estás haciendo lo que ahora le agrada a Él. Así que no tienes derecho a decir que Dios bendice la obra de tus manos mientras no estás haciendo lo que le agrada a Él. ¿Estás haciendo lo que le agrada a Él? ¿Estás haciendo la voluntad de Él? Entonces Dios sí bendice la obra de tus manos. Mientras tanto, no. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen, Dios me está hablando a mí? Amén. ¿O creen que era nada más para los de la mañana? ¿Cuántos creen que nada más era para los de la mañana? Amén. Así que, para bendecir toda obra de tus manos y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? Que alguien te diga, préstame, sí, te lo pago el mes que entra, no te preocupes. No hay problema. De esos tengo muchísimos. Gloria a Dios. Así que, ¿quién es el que causa que el cielo se abra? ¿Quién? ¿Quién, hermano? Oigo, pero no alcanzo a escuchar. ¿Quién? No es la iglesia. Bueno, la obediencia, perdón. Yo. Es mi obediencia. Yo soy el causante que el reino de Dios se abra o se cierre. Nadie más. Nadie más. ¿Estás viviendo la bendición de Dios? Pues qué bueno, quiere decir que has abierto los cielos tú. Pero no estás viviendo la bendición de Dios, quiere decir que tú los cerraste. El diablo no los puede abrir ni los puede cerrar. Dios no puede abrirlos ni puede cerrarlos. Eres tú. Dios no puede. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Dios no puede. ¿Sí? Por medio de mi obediencia, de mi actitud y de mi acción, los cielos se abren o se cierran. Por medio de mi fe, porque la fe y la obediencia están entrelazadas. Sí, fe y obediencia están entrelazadas. Mira lo que dice Romanos 1:5. Muchas gracias. Romanos 1:5. Romanos 1:5. Romanos 1:5. Ya se nos descompuso allá el muchachón ahí. La computadora está bien. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de ¿qué? Está relacionada. En todas las naciones por amor de su nombre, la obediencia a la fe. Amén. Así que tú tienes la llave para abrir los cielos, para traer los cielos a la tierra, para hacer que las bendiciones de Dios se suelten sobre nuestra vida y sobre nuestro hogar. Muchas veces estamos esperando que Dios sea el que haga las cosas, cuando Él ya hizo todo lo que tenemos, cuando Él ya hizo todo lo que necesitamos. Ya te lo dio. Lo único que necesitas hacer es creerle y tomar las bendiciones del cielo. Fíjate lo que dice Mateo 16:19. Ya está el llavazo A ti, ¿a quién? A mí
te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién tiene las llaves? ¿Cuántas llaves son? ¿Es una o varias? Dice varias, son llaves. ¿Sí? Te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién es el que tiene las llaves? Tú. Tú eres el que tiene las llaves para que el cielo se abra en tu casa, en tu familia, en tu negocio, en tu trabajo. ¿Sí? Tú eres la que tienes las llaves, o el que tiene las llaves de la fe para tus asuntos personales. Tú eres quien tiene la llave de la fe para tu sanidad. ¿Cuándo vas a sanar? Cuando tú quieras abrir el cielo para sanar. Te los mostré, si no mal recuerdo, está entre enero y febrero del 2010. La Biblia dice que Jesús estaba predicando con los fariseos cuando descendió un hombre del techo, ¿te acuerdas? Sus amigos lo trajeron. Y dice ahí, fíjate bien, analiza ese pasaje y dice, y el poder para sanar estaba con él. El poder de Dios para sanar estaba con él. No estaba en el cielo. Ahí estaba el poder de Dios para sanar. Ahí está Jesús predicando, el poder para sanar está esperando que él dé la orden. Está viendo a todos, cuando de repente el poder para sanar dice, están bajando un enfermo. Sí, sé que me van a utilizar. Y empieza a calentar la fe, sí, el poder para sanar, esperando que Jesús le indique. Y entonces Jesús se acerca, y ahí está el poder para sanar, listo para saltar sobre ese hombre. Y le dice, hombre, a ti te digo. Y dice, ¡ay! El poder para sanar dice, ya me va a mandar. Tus pecados te son perdonados. Y pues, ¡ay! Yo pensé que ya iba a ir. Está bien, está bien. Y todos dijeron, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Jesús dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, hombre, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces el poder para sanar saltó sobre él. No, hombre, los luchadores esos no saben cómo saltar sobre alguien. Este sí saltó con estilo, lo levantó y sanó. Amén. Pero el poder para sanar estaba con Jesús. ¿Dónde está el poder para sanar? Tú, está a tu lado. Ahí está contigo. No está en el cielo porque allá no hay enfermos. Así que cuando digas, Señor, sánalos, no esperes que caiga desde el cielo algo. El Señor dice, pues acá no hay nada para sanarlo. Se lo dejé allá en el cielo, en la tierra todo. Dije que donde ustedes impongan las manos, si ustedes ponen manos sobre los enfermos, ¿ellos qué? Entonces el poder para sanar, ¿dónde está? Aquí. Y tú dices, Señor, Padre, pedimos que envíes tu poder sanador. Y dice, ¿yo de dónde les voy a enviar poder sanador si acá no hay? Si acá no lo ocupamos. ¿Todos están sanos? ¿Sí? Los ángeles comen muy bien, están sanotes. No ocupamos sanidad acá. Por eso nos dejó el poder para sanar a nosotros, para que lo usemos, porque aquí sí se va a ocupar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién tiene la llave de ese poder? Tú. Amén. Ahí está. La llave de la fe para tu bendición familiar. ¿Quién tiene la llave? Tú. La llave de fe para tu bendición financiera. ¿Quién tiene la llave? Tú. Fíjate, lo único que necesitas es saber cómo hacer ciertas cosas financieras. Yo platicaba en la mañana en estos días más bien, con dos hermanos de la iglesia que son buenos para las finanzas. Y me decía alguno de ellos, fíjate que saqué un préstamo con una tarjeta de crédito. Y antes de que se venciera el plazo, tomé otra tarjeta de crédito y pagué esa tarjeta, la primera tarjeta de crédito, así que no pagué nada de intereses. Pero le sigo debiendo el dinero, pero ahora se lo debo a esta tarjeta de acá. Pero no le debo a nadie intereses, sigo debiendo la misma cantidad que al inicio saqué. Y cuando se va a llegar el plazo de pagar esta, entonces volveré a utilizar esta y le pagaré a esta de acá. Y no me cobrarán ningún interés porque lo estoy haciendo dentro del plazo. Y me lo puedo llevar así hasta por 1 año, 2 años y no pagaré ningún interés y mientras estoy juntando el dinero para pagar esa cantidad.
Y yo dije, a ver, eso me encantó cómo está el asunto. Y me dijo, sí, así es. Funciona así, solamente hay que saber manejar las tarjetas de crédito. Yo dije, ándale, ahora ya entendí. Sí, soy medio ignorante ahí para las cosas de las tarjetas de crédito. Pero, ¿quién tiene entonces la llave para tu bendición financiera? Y me platicó, tengo un amigo, dice que compró una casa con una tarjeta de crédito y puso un negocio con otra tarjeta de crédito. Y tiene otras 10 tarjetas de crédito con las que va brincando el dinero y no le debe intereses a nadie y sin embargo está pagando la cantidad siempre y está pagando directamente el saldo. Y nosotros decimos, Señor, mándanos, y que pensamos que Dios va a mandar una maleta de billetes para decir, no, solo necesitamos saber. Amén. ¿Quién tiene la llave? Tú. Yo ya le dije, mira, luego vamos a ir a echarnos una plática, porque eso me interesa. ¿Cuántos dicen, yo también me interesa eso? Amén. Ahora sí levantan las manos, luego se ve. Sí, cuando hablamos de cosas espirituales, todos con la mano abajo. Hablamos de dinero y así, amén, gloria a Dios, hasta sonríen, gloria a Dios, qué bueno. Así que tú también tienes la llave de la fe para tu bendición laboral. Tú también tienes la llave de la fe para progresar en tu negocio y tienes la llave de la fe para tu fortaleza espiritual. Amén. Nadie más tiene la llave. Si Jesús tuviera la llave, ¿tú crees que hubiera dicho esto en Apocalipsis? Por favor, Apocalipsis. Una más. Ay, discúlpenos, ¿no? Estamos ahí mejorando el asunto. Sí. He aquí, yo estoy a la puerta y abro. ¿Así dice? Y ¿por qué no abre? Porque ¿quién tiene las llaves? Tú. Por eso él dice, yo llamo. Si él tuviera las llaves, él entraría, pero tú tienes las llaves. En ese problema, tú tienes cerrado el cielo y él está del otro lado del cielo diciendo, fulano, yo te podría ayudar si tú me das chance, ábreme por favor y te ayudo. Entraré y es más, de que todo nos saldrá bien, haremos hasta una fiesta, cenaremos juntos. Sí, celebrando la respuesta a tu problema. Y tú mientras tanto, no sé cómo vamos a hacer. Recurrimos a Dios, no, yo creo que mejor vendemos la tele, ¿cómo ves? De verdad, eso es lo primero que hacemos. ¿Qué vamos a vender? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Y el Señor, traigo la respuesta. Ábreme, pero no abres. Ya sabemos entonces que somos los causantes de que el cielo se abra. Somos los causantes de traer los cielos a la tierra con nuestra actitud de obediencia y con nuestra actitud de fe. Nosotros somos los que tenemos las llaves del reino para la sanidad, la fortaleza, la prosperidad, la victoria, etc. Amén. Déjame mostrarte otra vez. Por favor, el que sigue. Mateo 16, 19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Sí? No solamente te está dando las llaves del cielo, sino que te da la autoridad para desatar bendición, pero también te da la autoridad para retenerla. También. Si la bendición, si la sanidad no llegó, es porque la estás reteniendo. Si la prosperidad no llegó, tú la estás reteniendo. Porque tú eres el que ata o desata, con acciones. Dios quiere bendecir tu familia, tu negocio, pero tus acciones cierran el cielo. Está atada tu bendición. Por eso dice ahí, lo que atares tú, no lo que atare Él, será atado en los cielos. Tus acciones, tus pensamientos, tus palabras atan o desatan lo que Dios quiere hacer en tu vida. O también atan o desatan lo que Satanás quiere hacer en tu vida. Así que no solamente se refiere este versículo a la autoridad que tenemos para atar al diablo y a sus demonios y para desatar a las personas de estos espíritus. Este versículo, hermano, habla más y va más allá del ministerio de liberación. Nos está haciendo responsables de que la bendición se suelte o que quede retenida en nuestras vidas. Fíjate cómo lo dice en lenguaje sencillo. El mismo versículo. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, ¿Dios qué hará? ¿Las prohibirá? ¿Sí?
Si tú dices con tu boca o con tu corazón, yo creo que soy sano, que Jesús llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores, pero con tus acciones no perdonas, tú estás prohibiéndole la sanidad que llegue a tu vida. No habrá. Tú cerraste el cielo. Tú cerraste el cielo. Deuteronomio 28, no recuerdo el versículo, pero es por ahí de los 30. ¿Qué, perdón? 23, dice que que se cerrará el cielo y que los cielos serán de bronce. ¿Es correcto eso? Serán de bronce. No podrás entrar, no podrás abrirlo. Tus acciones lo demuestran. Obviamente no fue con tus palabras, no fue consciente, pero fueron tus acciones las que te cerraron el cielo. ¿Cuántos quieren cielos de bronce? Y las cosas que tú permitas también, ¿Dios qué? Las permitirá. Porque tu familia las cosas no funcionan bien, porque tú las estás permitiendo y Dios se ve obligado ¿a qué? A permitirlas. Hay una mala relación entre esposos, una mala relación, como decía la palabra profética, una mala relación entre esposos. Hay una mala relación entre hijos, con los hijos. Tú eres el que está prohibiendo, o está permitiendo, que Dios no pueda obrar ahí. Así que no solo soy el causante de que Dios me abra el cielo, sino que también soy el responsable de abrir las puertas para desatar bendición o para atar bendición. Así que cuando tú no abres la puerta, ¿cómo tienes la puerta? Cerrada. No puede estar de las dos formas, cerrada y abierta al mismo tiempo no puede. O está abierta o está cerrada. ¿Quién crees que la abrió? Tú. ¿Quién crees que la cerró? Tú. Depende cómo esté. No culpes a Dios, es tu responsabilidad. ¿Sí? Así que podemos atar o impedir la bendición a nosotros mismos, pero también podemos impedirle la bendición a alguien más. Fíjate bien lo que Jesús les decía a los fariseos. Lucas 11:52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Ustedes mismos no entrasteis, y a los que entraban no se los impedisteis. Se los impedisteis. Ni fueron bendecidos ellos, ni permitieron que otros fueran bendecidos. Dios te da llaves que te abren bendición a ti, pero que también le abren bendición a alguien más. Te lo voy a decir de esta manera. Cuando tú cierras la puerta para tu negocio, entonces tu negocio no tiene provisión. Entonces tu ofrenda también deja de llegar a la iglesia para predicar el evangelio a otras personas, o bien para abrir desayunadores para niños de escasos recursos. ¿Y quiénes salen afectados aparte de ti? ¿Cuántas personas? Solo porque tú cerraste los cielos. ¿Te fijas? No solamente sales afectados tú, sales afectando a alguien. También dijo esto en Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, o a los que quieren entrar. Así que abrir o cerrar el cielo tiene efecto sobre tu vida, pero también sobre otros. Si cierro el cielo para que Dios me hable, entonces también cierro el cielo para que tú no tengas una buena palabra. Amén. Porque si Dios me habla y me revela cosas, entonces yo puedo venir, predicar, y tú tendrás palabra de Dios, voz de Dios, y podrás tener revelación de cosas. Así que si yo cierro el cielo para mí, automáticamente estoy cerrando el cielo para la iglesia. Por eso es necesario orar por el pastor, no porque se lo merezca, sino porque a fin de cuentas de ahí depende cierta bendición para mí. Padre, no me había dado cuenta, por favor, ahora sí, tócalo, que ahora sí se convierte el pastor de verdad. Ora por él, porque de ahí dependen muchas cosas para tu vida también. Así que tú eres el responsable de que algo esté atado en tu vida. Eres el responsable de que algo esté desatado en tu vida, pero también eres el responsable de que algo esté atado o desatado en otros. En tus hijos simplemente. Si tú atas el cielo en tu trabajo, en tu negocio, y tus hijos dicen, papá, dame, ¿qué les dices?
No hay. Así que ellos también salen afectados porque tú cierras el cielo. ¿Te das cuenta? Así que, mi hermano, las llaves las tienes tú. ¿Quieres la voluntad de Dios en tu vida como se hace en el cielo? Necesitas saber no solo lo que Dios quiere para ti, sino también lo que Él quiere para Él. Amén. Hermanos de la alabanza, ahí donde estás, ¿has hecho tú o estás haciendo tu voluntad en algo antes que la voluntad de Dios? Dios te dice que hagas tal cosa y tú no sabes que lo tienes que hacer, pero tú has decidido que por ahora no, más adelante. Tal vez cuando Dios me cambie, me aumente ciertas cosas en mi vida, entonces cambiaré. Cuando dicen, a partir del 1 de marzo, ahora sí, a partir de ahí, sí voy a hacer lo que Dios quiere. Mientras tanto, de aquí al 1 de marzo eres un desobediente. De aquí al 1 de marzo el cielo está cerrado. Te va a pasar lo que a Faraón. Habían ranas por todo el reino, por todo Egipto. Moisés vino y le dijo, ¿quieres que las ranas se vayan de Egipto? Nada más tú dímelo. Y él dijo, mañana. Hasta mañana haré lo que a Dios le agrada. Mientras tanto, hoy seguiré haciendo mi voluntad. ¿Cuántos quieren un día más con las ranas? Simbolizan demonios, espíritus de escasez, de enfermedad, de problemas. O es su voluntad y el reino de Dios se abre para ti, el cielo está abierto para ti, o lo dejas cerrado. La palabra nos dice que nos han sido varias llaves. ¿Cuál es la llave que necesitas usar para poder recibir? ¿Alguien sabe cuál es la llave? Dar. Damos, entonces recibimos. Por eso la Biblia dice son varias llaves. Por eso cuando hablas del diezmo dice trae los diezmos al alfolí. Pruébenme en esto. Si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Tú tienes la llave. Es tu llave. Nadie más elige. El diablo no elige. Dios no elige. Eliges tú. Amén. Así que ahí donde estás, dile, Dios, yo he hecho mi voluntad aquí y aquí y aquí. Y he hecho lo que yo quiero por encima de lo que tú quieres. Te pido perdón. Soy pecador. Yo sé que tú desearías que yo estuviera sirviendo en tu iglesia, pero no lo hago porque estoy haciendo mi voluntad por encima de tu voluntad. Perdóname. Yo sé que tú quisieras que le predicara a todas las personas. Yo sé que esa es tu voluntad, pero no lo hago porque a fin de cuentas hago mi voluntad. Yo sé que tu voluntad es que yo ore todos los días y que lea la Biblia todos los días, pero he dejado de hacer tu voluntad para hacer mi voluntad. Yo sé que es tu voluntad, Señor, que le muestre amor a todas las personas todos los días de mi vida, pero he decidido que lo haré solo con algunas. O sea, haré tu voluntad a medias y haré mi voluntad en otras. Les mostraré mi seriedad, mi desprecio. Pero Padre, estoy arrepentido de todo eso. Perdóname. Dile, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús, a partir de ahora, decido dejar de hacer mi voluntad para hacer tu voluntad. Para saber todo lo que es perfecto, lo que es bueno, perfecto y agradable a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.